Paisajes sonoros del patrimonio inmaterial quindiano, serie temática gestionada por la Fundación Territorio Quindío sobre gente que vive el patrimonio cultural. Con el apoyo del Ministerio de Cultura, convocatoria Comparte lo que somos y la UFM Estéreo, radio de interés público de la Universidad del Quindío. A continuación, el legado culinario Vélez Uribe. La abogada Elsa Cristina Barros Vélez nació en Armenia, proveniente de una familia muy apreciada en el Quindío. Desde hace muchísimos años se radicó en Bogotá, pero siempre ha mantenido vínculos profundos con su tierra de origen. En 2003, Elsa Cristina realizó una primera compilación de las recetas que circularon por la cocina familiar de su casa, y en este año de pandemia decidió retomar esa tarea, completarla y organizarla digitalmente para mantener vivo el legado culinario de las hermanas Ruth, Cilia y Mayra Vélez Uribe. Quiero darte un contexto para por qué se creó en el 2003 esta compilación. Esta compilación se creó porque hacíamos unos encuentros de familia buscando el ancestro más antiguo y de ahí hacer una reunión. Y lo que se pretendía era que tuviéramos un testimonio gastronómico de la familia, no solo de sus integrantes, sino de otras personas que también aportaban y cuyos sabores eran para nosotros completamente normales en su casa. Entonces, por eso hice esa compilación con todos esos generosos aportes de esas personas y adicionalmente como un testimonio como un homenaje tanto para mi tía Mayra, mi tía Cilia y mi mamá. Cada una era experta en lo suyo. Mi tía Mayra era experta en la comida casera, era la que hacía lo más rico. Mi tía Cilia era la socialité y era la que traía todas las recetas de los costureros, requete ensayados. Entonces ella respetaba, en su librito que yo transcribí, respetaba la donante de esa receta. Y a su vez tenía una cosa muy especial, era que le ponía el calificativo. Y mi mamá era la experta en tortas, galletas, amasijos y todo eso. Entonces yo no quería que eso se fuera a perder y por lo tanto en esos eventos, digamos que hacíamos como la entrega de esos libros. Ahora que llegó la pandemia, oí de mucha gente que ya, de los de mi familia, que ya lo habían perdido por alguna circunstancia, porque no le dieron la importancia o algo así. Entonces resolví que ese era mi proyecto de pandemia. Transcribir el libro, respetando completamente todo lo que había en el 2003, incluso el de la portada del libro, que es un dibujo que hizo mi hija, que en ese momento tenía 8 o 9 años. Eso se lo respeté todo para que, como quien dice, esta generación posterior lo tuviera, porque yo se lo entregué, como quien dice, a las madres jóvenes del 2003. Pero de pronto encontré que mi hija no tenía el libro, que mis sobrinos y todos ellos no tenían, pero que sí tenían alguna memoria de lo que se hacía en la casa de la abuela. Entonces resolví que mi proyecto iba a ser en ese sentido, pero con un componente que era que mi hija le pusiera, como quien dice, la parte digital, para que la persona no tuviera que ir al índice, ponerle el número de receta y luego buscarlo, sino simplemente ir al enlace y ahí le sale la receta. En la otra parte se respetó absolutamente todo lo que ellos tienen, porque las recetas, si de pronto tú las has mirado, tienen un componente histórico muy grande. O sea, hay unas cantidades que hoy no sabemos cómo a qué corresponden. Hablan de puchas. Una pucha era como una especie de cajoncito de madera que había en la plaza, en donde medían las papas, y eso era como el cálculo, pero que mi tía Cilia me contó que era más o menos 1,5 kilos. Eso era una pucha. Pero hay muchas, por ejemplo, de esas recetas
unas de mi mamá que son espectaculares, que son, por ejemplo, los mazapanes. Y arranca diciendo, un tarro de leche Clean de 17 pesos. Hoy, ¿eso a qué corresponde? Yo alcancé a preguntarle y ella me dijo, eso corresponde a un tarro de 400 gramos. Por ejemplo, hay otras recetas que dicen un pan de 1 peso. Mi tía Silvia me tuvo que hacer la conversión para decirme, un pan de 1 peso es más o menos un pan de 20 centímetros, 20-25 centímetros. Pero es más como la parte cariñosa e histórica por la cual la dejé. Por ejemplo, hay otros ingredientes, por la colapisis. La colapisis yo se la veía hacer a mi mamá en lo de las tortas y todo eso. Y ahora eso ya lo reemplazó, en la era de ahora ya eso es la gelatina sin sabor. Pero yo le dejo la parte histórica para que se entienda que eso venía de antes y cómo ellas tenían esa paciencia, porque esa colapisis había que ponerla en agua y en baño María 1 hora para que disolviera. Hoy en 2 minutos lo hacemos y es el mismo efecto. Háblanos, por favor, de las tortas de doña Ruth Vélez Uribe. Mi mamá hacía, pues yo creo que las mejores tortas, o sea, mi mamá hacía unas tortas espectaculares y digamos que era quien en todos los eventos era a donde iba la gente pues para que les hiciera las tortas y también ella las decoraba y las decoraba maravillosamente, era hermosísimo y pues te puedo decir como una anécdota que piensa un carro Nissan mandarlo desde Barranquilla a Armenia por la torta que hacía mi mamá y para mandarla digamos cubierta y con todas las flores de azúcar guardadas para podérsela poner allá porque la novia quería que fuera esa torta y que fuera ese decorado porque era imponente. Mi mamá en eso, digamos, trataba de ser como muy creativa, entonces antes las tortas, cuando uno estaba chiquito era como en una mesa de madera nomás. Ella empezó con lo de forrar unas columnas y ponerlas como en como lo que ella llamaba la torta de pisos, pero ella forraba digamos, la columna para que no se viera, para que todo quedara de azúcar. En eso era imponente y sus galletas y los amasijos que hacía eran espectaculares. Eso sí nos acordamos todos y a todos nos gustaba más la masa cruda que la masa hecha porque ahí es donde uno sabe realmente, o sea, qué sabor va a tener y por eso pues está la reminiscencia de que todos éramos en la cocina mirando, porque las cocinas de antes tenían como una mesa y esa mesa era un punto de reunión, ya fuera para que uno ayudara, estorbara o probara. Cualquiera de las tres podía ser, pero eso unía mucho. Y eso le mostraba a uno, o sea, mi mamá siempre decía que las fórmulas de los libros así nomás no sirve si uno no ve el punto. Ver cómo es, porque es que hay unas expresiones que dicen punto de bola y quien no ha cocinado queda en la nube con eso. Entonces siempre nos mostraba a ella cómo era que lo hacía. Y por eso mismo trato de hacerlo con mi hija, porque ella vivió conmigo hasta que se graduó, pero ya ahora vive en otro país. Pero yo, mientras estuve acá, siempre trataba de repetir eso y contarles la historia, contarle cómo era cuando estábamos chiquitos y hacían los besitos y cómo con mis primos, todo eso se lo contaba a ella. Entonces, como que le daba como un calor de hogar y entonces ella empezó a aprender, como que le nació el interés y ahora que está viviendo en México fue la que me ayudó a hacer este proyecto digital porque ella misma quiere reproducirlo allá. Y lo mismo pasa con mis sobrinos, que ahora son muy buenos para la cocina, que les quede ese testimonio digamos, de lo que se hacía antes y lo que yo he dicho siempre, digamos que los sentidos son la autopista de las emociones. O sea, tú con un olor, tú comiéndote una sopita especial,
tu casa, no solo a tu casa, sino al momento de unión, a ese momento agradable, todo eso, eso es lo que yo trato de reproducir con eso que hice. Yo lo que estoy reproduciendo son esas emociones que puedan evocarlas nuevamente cuando las hagan. ¿Y de dónde llegaron los antepasados familiares? Bueno, mi abuela, Ana Uribe de Vélez, nosotros le decíamos Nanita, ahí la encontrarán como Nanita. Nanita venía de Antioquia. Incluso ella era como de los colonizadores pues que vinieron acá, porque mi hermano Quique, que es el que se encarga, como quien dice, de esa parte histórica de la familia, pudo, digamos, llegar a esa historia en la que cuentan que mi abuelita venía tan chiquita de Antioquia que para que no caminara tanto ni fuera un peso para quienes caminaban, porque eso era a paso de mula y no todos iban pues montados, la trajeron entre un canasto. O sea, uno se maravilla que en esas larguísimas jornadas en mula, desde Antioquia hasta Armenia, ella viniera en ese medio para que estuviera, digamos que lo más cómodo posible. Allá se casó con mi abuelo Daniel, tuvieron 9 hijos, una de ellas es mi madre, Ruth Vélez de Barros. Ella se casó con Enrique Barros Vaquero, que es mi padre. ¿Cuál fue la impronta social de las hermanas Vélez Uribe? Cuando yo pienso en ellas, pienso en solidaridad. O sea, si tomamos a Mayra, Mayra participó mucho en política y con mi madre ayudaron mucho a empezar a promover la idea de la creación del departamento del Quindío. Mi tía Mayra participaba en todas las sociedades de ornato, las sociedades de mejoras públicas, o sea, en todas las causas ciudadanas participaba ella. Mi tía Cilia también participaba a través, por ejemplo, del Club de Leones, que ya ahora se oye menos, pero ellos tenían unas causas sociales muy importantes. Estoy segura que ahora también continúan con ese legado porque esa es su filosofía. Ella también era de las que ayudaban en los parques. ¿Te acuerdas que los parques, por ejemplo, el Parque Fundadores y todo eso, eso era con el club de jardinería, que eran unas señoras voluntarias que iban y organizaban y todo eso? Mi tía participaba en eso. Mi mamá también participaba, como te digo, en la promoción de lo del departamento del Quindío, y a ella le gustaban más las causas solidarias anónimas. O sea, cuando hacían alguna causa para ayudar a alguien y no sé qué, que no tuviera pues que aparecer ningún nombre, ella era muy generosa en eso. Ese era su legado. Este libro reúne unas 700 recetas. El libro nace esta compilación nace con las recetas no solo de los Vélez Uribe, sino que mi tía en todos los costureros traía la receta estrella que había conseguido, la ensayaba y la ponía en su libro. Por eso ahí encontrarás muchas menciones de señoras que como Alvesa Botero, Gracielita Botero, por ejemplo, Fanny García, Lilia Sad, Fabiola Escobar, porque ellas muy generosamente le daban a mi tía esa fórmula. También las señoras que nos acompañaron siempre, donde mi tía Cilia estaba, Elvita Naranjo, que estuvo con ella yo creo que por ahí 35, 40 años, en mi casa Lindelia. Entonces, esos sabores y saberes de ella eran el día a día de nosotros y por eso están también metidos en el libro, porque de lo que se trata es de reproducir esos sabores y esas emociones. Elsa Cristina, ¿cuáles son esos platos de la infancia que siempre han estado presentes en tu vida? Hay una receta que me devuelve completamente a los diciembres y es una receta de la ensalada de frutas de la 21. La 21 era la casa de mi abuelita, le decíamos la 21 porque quedaba en la calle 21 y allá hacían la ensalada de frutas más espectacular del mundo. Esa, por ejemplo, me devuelve inmediatamente a la Navidad. El arroz con pollo de mi tía Mayra también. ¿Por qué? Porque en otras épocas, digamos que la fiesta de Navidad y el 24 se hacía como en una sola casa, iban los tíos, los sobrinos y todo, entonces digamos que el menú tenía que ser más simplificado. Entonces uno sabía
que era el arroz con pollo de mi tía Mayra, que era espectacular, y esa ensalada de frutas. Mi mamá hacía una torta de bolo que es espectacular, muy trabajada, pero es espectacular, en donde se cala el bolo, se le quitan las semillas y se pone a calar en panela y te queda como una torta como si lo hubieras hecho de uvas pasas. Es espectacular esa torta. Había otra receta que me parece simpática, o sea, en tiempos en donde las gomas pues no eran o sea, era muy antigua esta fórmula de mi tía hacía gomitas para los niños. Ahí está metida en el libro como un testimonio. Había Elvita, por ejemplo, me enseñó a hacer una crema espectacular que nunca hubiera, o sea, el ingrediente nunca lo hubiera tenido en cuenta. Por ejemplo, la crema de cáscara de arveja. Es espectacular, espectacular. Y, por ejemplo, el pionono que ahora se volvió, pues, digamos, industrial y le dicen brazo de reina y otras cosas. Ese, mi mamá lo hacía y eso tenía todo un proceso, porque es que eso hay que sacarlo antes de que esté completamente moreno, porque si no, cuando tú lo vas a enrollar, se parte. O sea, tenía como quien dice su arte, y que con el arequipe, que rapidito que había que echarlo, eso era una sensación. Los piononos ahora caseros se ven mucho menos, pero lo que he notado en esta pandemia es que ahora somos muy creativos y estoy viendo muchos emprendimientos que están sobre la cocina y sobre recetas de antes. O sea, estamos como volviéndole a poner como el cuidado a las recetas de antes, que se hacían con paciencia, que se hacían como con tanto amor. Entonces ahora encuentro mucho emprendimiento, mucho sobre eso, sobre postres, sobre pasteles, sobre cosas así, y que se están haciendo de manera casera, es decir, sin preservantes ni nada, como se hacía antes. Hay otra cosa que me devuelve a la infancia y que no lo volvimos a ver, los tirados. ¿Qué había más rico que comerse un tirado? Porque hacerlos era terrible, porque había que coger esa masa caliente y untarse las manos con mantequilla y echarle corozo y todas esas cosas, pero eso era lo más espectacular de la infancia de uno. Las caspiroletas que uno hacía también. Esas caspiroletas que ahora no, ahora es como de enfermo, como que se asocian como de enfermo, y debiéramos pensar una cosa: si es bueno para el enfermo, es bueno para todos. La sopita, otro plato espectacular que hacía, por ejemplo, mi tía Mayra, la sopita de albóndiga. La sopita de albóndigas es como lo más caserito que uno pueda tener en su casa. Las sopitas esas de arroz con un poquitico de verduras, como que ahora vuelvo al hecho de que siempre lo asociamos con enfermos, pero que eso era lo que uno comía en el día a día. Otra de las sopitas que a uno le parecían espectaculares, y que no eran muy del Quindío, pero que porque uno siempre ha asociado como el ajiaco como al altiplano, como a Bogotá, y ahora se volvió un plato internacional, pero como que fuera del Quindío, no. Pero cuando nos hacían el ajiaco, eso era lo más espectacular del mundo, porque es una sopita, yo creo que con sabor a Colombia. Entonces el ajiaco era para nosotros también de las sopas más deliciosas que había. La sopita de torrejas, que yo creo que en todas las casas las hacemos. O sea, había sopitas que uno ahora pues las ha eliminado por lo rápido, porque ya no nos sentamos a la mesa como se hacía antes. O sea, antes era una mesa larga. Yo recuerdo en mi infancia, llegaba mi papá a las 12 y todos se sentaban y todos comían. Hoy, digamos, ese espacio de unión se ha perdido, pero antes la comida era precisamente como el evento que reunía a la familia. Como lo hemos perdido, entonces ahora estamos recuperándolo a través de la memoria de los sabores. Eso fue lo que traté de hacer. ¿Te preocupa que desaparezca ese legado tan importante que da cuenta de las costumbres en la mesa quindiana? A ver, la idea de esta compilación era retomar ese legado gastronómico que viene
de mucho tiempo atrás, que tiene muchas cosas como de reminiscencia, porque tiene muchas recetas, por ejemplo, de mi abuela que venía de Antioquia, de las Buendía que venían del Tolima, y ahí están compiladas, por ejemplo, todo lo de panadería de las Buendías, o sea, yo lo que no quiero es que desaparezca esa historia nuestra. O sea, es que la historia no solo son los hechos de la gente, sino también tienen que ver con cómo éramos, nuestra idiosincrasia, qué comíamos y eso a qué nos llevaba. O sea, cómo esa comida nos reunía, generaba recuerdos que son los que trato de generarle en mi hija para que ella los reproduzca en su nuevo, cuando tenga un hogar, y lo mismo mis sobrinas, y lo mismo quien tenga ese libro, quien lo tenga. Yo lo que quiero es no se pierda esa memoria histórica que es un testimonio de los buenos tiempos, porque creo que casi todos con la infancia, los recuerdos de infancia son de los mejores que tenemos. Grata conversación con doña Elsa Cristina Barros Vélez sobre la tradición culinaria de las señoras Vélez Uribe y todo el afecto que gira alrededor de la cocina familiar. Este es un podcast de la Fundación Territorio Quindío, apoyado por el Ministerio de Cultura, programa Comparte lo que somos y la UFM Stereo.